Hola chicos y chicas de la 5.2, espero que se encuentren muy bien. En esta clase de estudios sociales vamos a aprender sobre la conquista del territorio costarricense. Ok chicos, entonces, ¿qué sucedió en la conquista de nuestro territorio nacional? Bueno, después de la llegada de Cristóbal Colón a Costa Rica en el año 1502, los españoles organizaron nuevas expediciones con el fin de conocer el territorio y los bienes que poseía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Entonces, bueno, Cristóbal Colón vino a Costa Rica, conoció el territorio, ¿verdad? Y él asombrado de las maravillas que había y que todavía algunas de ellas las conservamos, él se regresó a España. Y en España él mostró todas las riquezas que había encontrado acá. Por ejemplo, el oro, algunos otros materiales como la plata, ¿verdad? Las frutas, esos alimentos diferentes. También llevó consigo a indígenas, ¿verdad? Por lo tanto, los españoles quedaron asombrados. Entonces, ellos desearon hacer nuevas expediciones con el fin de conocer el territorio, ¿verdad? Por ellos mismos. Entonces, se generaron nuevas expediciones, ¿verdad? Como ya les decía, para conocer el territorio. Y también querían conocer todos esos bienes que poseía el país. Por ejemplo, los terrenos eran fértiles, habían metales preciosos como el oro y la plata, y además querían determinar la cantidad de población indígena del lugar. Las expediciones necesitaban la autorización de la corona española. Entonces, el encargado de explorar un territorio recibía el título de adelantado de las tierras y de las gentes por conquistar. Este encargado adquiría la categoría de funcionario designado por la corona para ejercer las tareas de gobierno y de administración de los nuevos territorios. Entonces, este encargado llegaba al territorio nuevo, ¿verdad? Y él era el que se encargaba de administrar esos territorios nuevos, ¿verdad? De llevar a cabo esa administración y las tareas de gobernar. Ok, bueno, la conquista de Costa Rica fue una de las últimas en el continente americano. En el año 1513 existió un señor llamado Vasco Núñez de Balboa. Ok, entonces, después de Cristóbal Colón, una figura que se rescata mucho es este señor que vemos en la imagen, ¿verdad? Bueno, la estatua, que se llamó, como les dije, Vasco Núñez de Balboa. Él avistó lo que denominó el Mar del Sur, hoy en día el Océano Pacífico, en el actual territorio de Panamá. Ok, entonces él venía en una de sus expediciones y avistó el Océano Pacífico. En ese entonces él le llamó Mar del Sur, pero actualmente le conocemos como Océano Pacífico. Este hecho despertó el interés de los conquistadores por la región, a la vez que facilitó la apertura de nuevas rutas navegando por el Océano Pacífico. Entonces, los conquistadores, al ver ese océano, ¿verdad? Y esas nuevas riquezas, hizo que tuvieran apertura para seguir conociendo, para que despertara el interés en ellos por seguir explorando, ¿verdad? Para continuar conquistando otras tierras. El avistamiento del Océano Pacífico propició que los conquistadores, ¿verdad?, se aventuraran a recorrer el litoral en territorio costarricense a partir de la primera fase de la conquista. ¿Qué quiere decir esto? Que al observar el Océano Pacífico, al conocerlo, hizo que los conquistadores españoles decidieran aventurarse a recorrer el litoral, ¿verdad? Entonces el litoral se refiere, por decirlo así, para que me logren comprender, la orilla, ¿verdad?, de todo ese Océano Pacífico, vamos, donde están las tierras, como las costas, ¿verdad? Entonces, ellos investigaban y exploraban los territorios nuevos a partir del recorrido de las costas, de los litorales. El periodo de la conquista acá en Costa Rica se desarrolló en dos etapas. Esto es muy importante conocerlo. La primera etapa se realizó entre 1502 a 1543 y la segunda etapa entre 1560 y 1575. Ok, ¿qué sucedió en la primera etapa, chicos? Bueno, la primera etapa de la conquista de nuestro territorio se caracterizó por diferentes puntos. El primero, los conquistadores españoles exploraban únicamente las costas.
Es decir, los conquistadores recorrían por mar el borde de nuestro territorio, que es lo que les acabo de explicar. Como un segundo punto de la primera etapa, iniciaban las exploraciones desde Panamá o desde Santo Domingo, que actualmente es República Dominicana. También establecieron pueblos de corta duración. Con los primeros poblados se pretendía crear una fuente de aprovisionamiento de agua dulce y alimento para los españoles. Los poblados también sirvieron para iniciar el dominio sobre los grupos indígenas. Entonces los españoles venían, hacían sus pueblos, pequeños pueblos en las costas de corta duración. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos venían por un tiempito, estaba el pueblo, se iban y ya el pueblo ya pues no estaba. ¿Qué hacían con estos pueblos? Ellos lo que hacían era para tener una fuente de aprovechamiento de agua dulce y alimento para los españoles que venían detrás o pensaban en seguir conociendo el territorio. Además, en la primera etapa se dio someter a quienes residían en las zonas más cercanas al mar. Esto ocurrió, por ejemplo, en Nicoya. Entonces, los habitantes de la zona de Nicoya y los que vivían más cercanos al mar fueron sometidos por los españoles. También en la primera etapa surgieron algunos exploradores, ¿verdad? De la conquista. En primer lugar tenemos a Diego de Nicuesa, que se encuentra en el año 1509. Él realizó el primer viaje de reconocimiento del litoral del Caribe centroamericano. Luego tenemos en el año 1519 a Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda. Estos dos exploraron la costa pacífica costarricense. Navegaron desde Panamá a la entrada del Golfo de Nicoya. Además exploraron Quepos, Caldera y arribaron a los golfos de Dulce y de Nicoya. Luego pasamos al año 1522 con los exploradores Gil González Dávila y Andrés Niño. Ellos navegaron en la costa del Pacífico de Costa Rica, de Punta Burica a la península de Nicoya, de extremo a extremo, y continuaron hasta el lago de Nicaragua. Luego continuamos en el año 1524 con Francisco Fernández de Córdoba. Él recorrió el litoral pacífico del país para someter a los indígenas de la zona. Fundó Villa Bruselas, que fue el primer pueblo español establecido en el territorio nacional de Costa Rica. Este poblado tuvo una corta duración. Y por último, en el año 1539 tenemos a Alonso Calero y Diego Machuca de Suazo. Ellos recorrieron el litoral caribe y llegaron al río Desaguadero, que hoy es conocido como el río San Juan. Entonces acá podemos apreciar una imagen de la primera etapa, ¿verdad? Acá podemos ver a los españoles donde llegaron a tierras nacionales, ¿verdad? En la segunda etapa se dio luego de 17 años sin expediciones, Entonces, vean todo el tiempo que pasó de la primera a la segunda etapa, 17 años, hasta que en 1560 se reanudó la exploración del territorio costarricense. La segunda etapa tuvo las siguientes características. Número 1. Las acciones estaban supervisadas por la Audiencia de Guatemala. 2. Las exploraciones tuvieron como punto de partida las ciudades establecidas en otras partes de Centroamérica, como por ejemplo León y Granada en Nicaragua. 3. Los conquistadores ingresaron en el interior del territorio. Esta es una característica importante. En la primera etapa, los exploradores solo se quedaron en las costas, nada más. Hasta en la segunda etapa, ya los conquistadores ingresaron en su totalidad al interior del territorio. Se crearon poblaciones estables y organizadas en el territorio nacional. Ya los pueblos eran estables. Estos lugares tenían mayor planificación, tierras fértiles, acceso al agua y tales elementos ayudaron en el desarrollo de la agricultura. Además, se enseñó la religión católica y el idioma español a los indígenas, como las exploraciones más relevantes fueron las de Juan de Caballón, Juan Vázquez de Coronado y Perafán de Rivera. Entonces, ¿qué sucedió también después de estas dos etapas, especialmente de la segunda?
¿Por qué la segunda? Porque ya los españoles tuvieron un mayor contacto con nuestros indígenas. Bueno, existieron diferentes consecuencias en la conquista. Por ejemplo, surgieron nuevas enfermedades, ¿verdad? Ya que los españoles traían esas enfermedades y pues se las pasaban a los indígenas. También se dio mucho la esclavitud, como lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Ya se tomaban a los indígenas como esclavos para hacer trabajos forzados. Se dio mucho también la imposición de nuevas religiones, ¿verdad? Ellos impusieron el catolicismo y no permitían que los indígenas adoraran a sus dioses, ¿verdad? Bueno, vamos aquí a ampliar un poquito más sobre las consecuencias de la conquista. Además, surgió que entre el contacto de los españoles y los pueblos indígenas de Costa Rica tuviera un impacto devastador, ¿verdad? Para ellos significó la destrucción de su modo de vida, las creencias, las tradiciones. Además marcó el inicio de una lucha desigual, ¿verdad? Porque era una lucha entre los españoles contra los indígenas. Los españoles entraban violentamente a los pueblos indígenas, tomaban a los caciques como prisioneros, exigían rescate por ellos, ¿verdad? Este fue el caso de los caciques Camaquiri y Cocorí, que tenían sus dominios en la región del Caribe. Estos dos caciques fueron capturados por el gobernador Diego Gutiérrez. Camaquiri logró huir y con la ayuda de su pueblo rodeó el lugar de los españoles y los mató. Otro cacique que se destacó por su resistencia contra los españoles fue Garavito, ¿verdad? Que es muy conocido. También se le llamaba Cochoye, ¿verdad? Este personaje dominaba los territorios comprendidos entre los ríos Tárcoles y Barranca hasta la cordillera de Tilarán. Y en 1565 se internó en las montañas con su pueblo y desde allí luchó contra los conquistadores. Acá tenemos otras consecuencias, ¿verdad? Como les acabo de explicar, la lucha de los caciques contra los españoles, ¿verdad? Luchando por la libertad de sus pueblos indígenas. Bueno, la esclavitud, ¿verdad? Ya se obligó a los indígenas a aprender nuevas costumbres, ¿verdad? Abandonando las costumbres de ellos. Como ya les mencionaba, se impuso el catolicismo. No permitían que ellos adoraran a otros dioses, a sus dioses. Las enfermedades, ¿verdad? Se presentaron mucho. Además, se dio el mestizaje, que el mestizaje es esa mezcla entre un español con una indígena, ¿verdad? O viceversa. Entonces, ahí surgió también el mestizaje. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido el tema del día de hoy. Saben que cualquier duda o consulta pueden pedirme la ayuda y con muchísimo gusto les voy a estar colaborando. Nos vemos la próxima.